Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura que te va a mostrar cuántas cosas se puede aprender. En el año 1986 se estrenó la película Top Gun. Este film estaba protagonizado por Tom Cruise, que interpretaba al personaje del teniente Mitchell, un piloto de avión de combate de la Marina norteamericana. Piloteaba los famosos F-14 Tomcat de esa fuerza del país del norte, y su nombre de guerra era Maverick. ¿Cuál fue el contexto en el cual se produjo esta película? Bueno, recordemos que era la época de la Guerra Fría. No quedaba mucho para que terminara, hoy lo sabemos, pero en aquel entonces era la lucha por la hegemonía mundial entre norteamericanos y soviéticos. De hecho, en la película, no quiero spoilear demasiado, pero hay un enfrentamiento entre aviones norteamericanos y aviones rusos, entre comillas rusos, que termina obviamente con el triunfo de los estadounidenses. ¿Por qué digo que eran aviones rusos entre comillas? Porque en realidad, para hacer la película tomaron aviones norteamericanos F-5, los pintaron de verde oscuro, les pusieron una estrellita soviética y entonces ahí sí le hacían creer al público que los protagonistas combatían contra aviones soviéticos. La película fue en cierto modo un tanto pasatista, ¿no? Era la típica película de muchachitos de Hollywood, pilotos de combate, todos cancheritos, e incluía algún romance del protagonista con un personaje llamado Charlotte Blackwood, que estaba interpretado por la actriz Kelly McGillis. Sin duda, quienes escuchen este podcast recordarán que la película tuvo varios temas musicales muy importantes que tuvieron gran éxito, y entre ellos una canción romántica cuyo título era Take My Breath Away. Más allá de la película, resulta interesante detenerse en qué aspectos de la realidad representaba este film. Es decir, qué hay de cierto en la existencia de la famosa academia de pilotos llamada Top Gun. Bueno, esta academia realmente existe y su nombre podría traducirse como cañones o armas de élite. ¿Cuál es la historia de esta academia llamada Top Gun? Este es el nombre popularizado, digamos, de la academia. Resulta ser que allá por los años 60 Estados Unidos se encontró involucrado en la guerra de Vietnam. Recordemos que Vietnam había sido desde el siglo XIX una colonia francesa. En la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por los japoneses y terminada la guerra los vietnamitas iniciaron un proceso de liberación nacional acaudillados por un líder comunista llamado Ho Chi Minh. Los franceses pretendieron recuperar el dominio sobre su antigua colonia, fueron derrotados y los norteamericanos, viendo que Vietnam se inclinaba hacia el comunismo, decidieron intervenir participando en un conflicto que se armó entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Sí, aunque parezca increíble, los vietnamitas habían vencido a los franceses, pero en 1954 una conferencia internacional había determinado la partición del país en dos estados distintos, el Vietnam del Norte comunista y el Vietnam del Sur capitalista. Justamente a este Vietnam del Sur apoyaba a Estados Unidos en su enfrentamiento con el norte, que aspiraba a su vez a la reunificación del país bajo el régimen comunista de Ho Chi Minh. En definitiva, la intervención de Estados Unidos en la guerra se dio casi como una lucha entre el poderoso y el débil. De hecho, Estados Unidos tenía un moderno arsenal aéreo que incluía el avión F-4 Phantom, una verdadera fuerza aérea volante como era definido en aquel entonces, una nave súper moderna, y debían enfrentarse a los aviones norteamericanos con algunos viejos MiGs de origen ruso que tenían los norvietnamitas, fundamentalmente los MiG-19, después se sumaron los MiG-21, pero que tecnológicamente estaban un paso atrás respecto de los aviones norteamericanos. Ahora bien, una cuestión interesante es detenernos a observar que en el pensamiento militar norteamericano de aquel entonces, la guerra aérea, el combate entre aviones, era concebido como un combate a distancia con misiles. Es decir, se había dejado de lado aquella vieja idea del combate a corta distancia con cañones, como había ocurrido durante todos los grandes conflictos hasta ese entonces. De hecho, el avión Phantom norteamericano no tenía cañones para el combate a corta distancia. ¿Y con qué se encontraron las autoridades militares norteamericanas? Con la evidencia de que en Vietnam la mayoría de los combates entre aviones eran a corta distancia, eran lo que se llamaban antiguamente los dogfights, o sea, peleas de perros. Esto hacía que los pilotos norteamericanos no fueran efectivos en la cantidad de derribos que realizaban respecto de las propias pérdidas. La ratio, es decir, la relación de derribos era de 3-1. Por cada 3 aviones enemigos derribados, caía un avión norteamericano. Esto llamó la atención de un capitán de la Marina norteamericana, Frank Ault,
que en una charla con un superior de él le comentó esta cuestión de la baja relación de derribos propios respecto de los derribos enemigos, y entonces se le encargó investigar el porqué, y Ault terminó publicando un informe en el que sugería que pilotos veteranos que hubieran combatido en guerras anteriores entrenaran a los más jóvenes en las tácticas del combate cercano, es decir, en cómo pelear los dogfights, las peleas de perros, el combate entre aviones con cañones y no con misiles. Así, el 3 de marzo de 1969, y como consecuencia de este informe, fue creada en la base de Miramar, en California, en Estados Unidos, una academia. Su fundador fue un militar llamado Dan Pedersen, y era la academia que debía formar estos pilotos de combate en estas tácticas de lucha. Claro, no le dieron muchos recursos, de hecho consiguió como oficina un contenedor que intercambió por una caja de cerveza, ¿no? No le costó demasiado. Y entonces esta academia estableció un entrenamiento de 5 semanas en el cual los norteamericanos utilizaban aeronaves A4 y F5. No son teclas de la computadora, no se asusten, son las siglas de algunos aviones de combate, los cuales hacían las veces de enemigos contra los cuales entrenaban a los pilotos de combate norteamericanos con aviones más modernos. Rápidamente se vieron las consecuencias de este cambio en el entrenamiento. La cantidad de derribos norteamericanos, que era de 3 por cada avión propio derribado, se disparó rápidamente, llegando a 12 aviones enemigos derribados por cada avión propio perdido. Es decir, multiplicaron por 4 esa relación, esa ratio entre pérdidas propias y pérdidas enemigas. Es decir, en definitiva, Top Gun resultó ser exitosa para los norteamericanos. A partir del año 1996, la academia fue fusionada con otra que tenían también los infantes de marina, los famosos Marines. Es decir, que la Armada norteamericana y los Marines tienen una academia en común, y su base fue trasladada a Nevada, siempre en Estados Unidos. Con respecto a la película, está bueno recordar que fue un proyecto probado por la Paramount en 1984. Parece ser que a Tom Cruise al principio mucho no le interesaba hacer esta película, pero como lo convencieron, le invitaron a dar un vuelo en un avión de combate. El tipo se entusiasmó tanto que terminó aceptando y terminó siendo protagonista de una película que marcó una época. A modo de detalle, con algunas cifras, la Marina norteamericana cobró $7.880 por hora por avión. Es decir, cada hora de uso de cada uno de sus aviones costaba $7.880, y alquiló también el portaaviones Enterprise por $25.000 por cada 5 minutos de utilización. La película terminó recaudando $356 millones. Fue famosa, como decíamos al principio de este podcast, por su música, por los temas que acompañaban la historia, y dio origen a una secuela que estaba previsto que se estrenara en 2020, pero que fue postergada por la pandemia de coronavirus que afectó a todo el planeta. Esta secuela lleva por nombre Top Gun Maverick. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura. Te espero en una próxima edición. Chau. Gracias.